Welcome back. We are joined again by Dmitry Polyansky. Bienvenido de nuevo. Nos acompaña otra vez Dmitry Polyansky. Anteriormente fue el representante ruso ante las Naciones Unidas. Ahora es el embajador y representante permanente de la Federación de Rusia ante la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Así que enhorabuena por el nuevo cargo y gracias por volver a acompañarnos. Muchas gracias. Quería preguntarles sobre la OSCE y el potencial de una seguridad paneuropea, porque hay una entrevista interesante con el presidente Putin de 2016, hace ya casi una década, en la que dijo lo siguiente sobre la seguridad europea. Hemos hecho todo mal. Desde el principio, no logramos superar la división de Europa. Hace 25 años cayó el muro de Berlín, pero los muros invisibles se trasladaron hacia el este de Europa. Walls were moved to the east of Europe. This has led to mutual misunderstandings. Esto ha llevado a malentendidos mutuos y a la asignación de culpas. Han sido la causa de todas las crisis desde entonces. Así que, de nuevo, esto nos remite al principal desafío que tuvimos después de la Guerra Fría, es decir, cómo alejarnos de la política de bloques y avanzar hacia una institución común de seguridad paneuropea que, supongo, se basara en la seguridad indivisible y ayudara a mitigar la competencia en materia de seguridad. Contamos con la institución inclusiva de seguridad paneuropea, que es la OSCE, establecida tras la Guerra Fría. Dado que ahora trabajas allí, ¿cómo ves a la OSCE en cuanto a su capacidad para superar algunas de las divisiones que han crecido a lo largo de los años y la hostilidad, especialmente en un momento en que parece que podríamos estar encaminándonos hacia una gran guerra? Bueno, creo que no hace falta decir que la OSCE se encuentra ahora en muy mal estado, y ya has enumerado las principales razones por las que estamos donde estamos. En efecto, tras el final de la Guerra Fría, había grandes esperanzas depositadas en que la OSCE se convirtiera en una verdadera organización paneuropea de seguridad que pudiera integrar a la OTAN o sustituirla. Pero para nosotros, es decir, para la parte soviética y posteriormente rusa, en el periodo previo a los acuerdos que condujeron al fin de la Guerra Fría y a la reunificación de Alemania, estaba absolutamente claro que tras la disolución del Pacto de Varsovia, no había lugar en Europa para la OTAN en su forma existente. Pero esas esperanzas se vieron frustradas, por desgracia, por el ritmo de los acontecimientos. Y en lugar de transformarse en algo paneuropeo e integrar a Rusia, la OTAN intentó expandirse siguiendo su propia agenda. Aún así, llegó a la conclusión de que necesitaba un enemigo para justificar su existencia. Y ese enemigo, el más evidente, era Rusia. Así fue como todo salió mal. Y la OSCE, en lugar de ser la encarnación de nuestras esperanzas sobre cómo sería el mundo después de la Guerra Fría, se convirtió en una especie de defensor de los países al este de Viena, como si nunca hubiera ocurrido nada malo al oeste de Viena. Todo esto fue, diría yo, bastante paternalista y a veces condescendiente. Por eso criticamos mucho a esta organización. Y aún así, teníamos la esperanza de que nuestras relaciones con la OTAN, nuestra cooperación en el marco de la OSCE, nos ayudaran todavía a construir algo basado en la seguridad indivisible, a encontrar otra agenda aparte de la expansión de la OTAN a otros países. Pero una vez más, nos sentimos decepcionados. Hicimos varios intentos muy serios, como todos sabéis. Recuerdo el escalofriante discurso de Vladimir Putin en Múnich en 2007, cuando todos, por primera vez diría yo, escucharon la posición rusa y las preocupaciones rusas de una forma muy estructurada. Después hubo varios intentos, incluido el último en el marco de la diplomacia, que realizamos a finales de 2021, cuando propusimos un proyecto de tratado sobre las relaciones europeas, pero no fue tomado en serio por la OTAN ni por Estados Unidos en aquel momento. And it led us to where we are right now. So
Y eso nos ha llevado a donde estamos ahora. Por eso la OSCE, a pesar de ser un marco muy adecuado para cualquier diálogo sobre seguridad europea, aún no se ha utilizado para aprovechar todo su potencial. Sigue siendo, diría yo, una estructura algo dormida. Mi tarea consiste realmente en comprobar qué tipo de diálogo es posible alcanzar en la OSCE. Hasta ahora diría que el panorama es muy negativo, porque la OSCE está totalmente absorbida por esta atmósfera tóxica, por las posiciones de bloque de la OTAN y la UE, y todo lo que se pone sobre la mesa va acompañado de la ucranización de la agenda. Se culpa a Rusia de todos los pecados cometidos en la tierra desde su fundación, y cosas por el estilo. Así que, por supuesto, no es un terreno serio ni un punto de partida serio para una conversación significativa sobre la arquitectura de seguridad europea. Bueno, esta crítica a la OSCE, que básicamente ahora es el occidente de Viena vigilando al oriente de Viena, no era la forma en que se había concebido. Todo el esfuerzo por reunir al este y al oeste de Europa cobró verdadero impulso en 1975 con los acuerdos de Helsinki. Eso sentó las bases de la arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría, la Carta de París para una nueva Europa en 1990. Luego, en 1994, se transformó en una institución propiamente dicha, la OSCE. Incorporaba todos esos principios de ausencia de líneas divisorias, igualdad soberana y seguridad indivisible. Así que no se suponía vigilar al otro. Pero parece que la expansión de la OTAN fue una de las razones por las que la OSCE perdió parte de su relevancia. Sin embargo, ves ahora que la OTAN, en cierta medida, se está fragmentando. Evidentemente, dentro de Europa hay algunos problemas, y entre Estados Unidos y Europa también los hay. Cada vez se habla más abiertamente de la posibilidad de que la OTAN se desintegre. ¿Abre eso la puerta a tener algunas alternativas institucionales que no impliquen una política de bloques? Es difícil hacer previsiones de ese tipo en esta fase. Hay muchos datos que procesar y están ocurriendo cosas muy serias ahora en Europa, dentro de la OTAN y en otros lugares. Es muy prematuro sacar conclusiones sobre a dónde nos llevará todo esto. Pero en cualquier caso, creo que hay varias cosas que están absolutamente claras en este momento. Una de ellas es que no habrá una arquitectura de seguridad europea sostenible sin Rusia. Así que es un gran error intentar construir algo en contra de Rusia. Y este es el mismo error que los países de la OTAN han estado cometiendo durante muchos años. Con suerte, esta vez lograremos ver qué podría unir nuestras preocupaciones de seguridad con las suyas y comprender qué se hizo mal en el pasado. Mencionaste que muchas de estas cosas ya están en los documentos de la OSCE, pero por desgracia hubo cierta selección interesada. Los países intentaron dar prioridad a los principios que querían destacar y descuidaron los demás, que les parecían menos relevantes. Y por supuesto, eso no nos llevó a ninguna parte. Los principios están ahí, los documentos están ahí, pero no están funcionando. Así que es difícil especular sobre cuál sería la base adecuada para iniciar estas maniobras o estos ejercicios, pero debería existir alguna fórmula correcta que seguir. Hasta ahora, nadie excepto Rusia está apelando realmente a los demás para iniciar esta conversación seria. To the others to start this serious conversation. So far, my colleagues, especially colleagues. Hasta ahora, mis colegas, especialmente los de Europa Occidental, siguen absolutamente abrumados por la agenda ucraniana, y es muy difícil iniciar una conversación significativa sobre cualquier cosa anterior, antes, diría yo, de 2022. Para ellos, la historia empieza ahí, en febrero de 2022. Si les escuchas, parece que todo ocurrió en el vacío. De repente Rusia decidió invadir Ucrania, y por eso ese es el punto de partida de sus argumentos. Esto es, por supuesto, muy superficial, por decirlo suavemente, y no sirve de base para ninguna conversación seria sobre la seguridad europea. Así que espero que cada vez más países comprendan esto
y que eso les impulse a participar en algo más sustancial, incluso a través de la plataforma de la OSCE. including the US at the OSCE platform. Pero dado que el conflicto en Ucrania es ahora el principal factor que alimenta las tensiones y también impide cualquier cooperación significativa, ¿cree que la OSCE podría desempeñar un papel, ya sea en la resolución del conflicto o en la implementación de soluciones posteriores al conflicto? ¿O tendrá que esperar hasta que esto quede atrás? That's what I'm hearing from some of my colleagues, and they say Eso es lo que oigo de algunos de mis colegas, y dicen que no ven ninguna luz al final del túnel en lo que respecta a que la OSCE desempeñe algún tipo de papel en el arreglo ucraniano. Pero, francamente, creo que eso es más bien un deseo ilusorio, porque las negociaciones serias para resolver la crisis ucraniana están teniendo lugar en otros foros, no en la plataforma de la OSCE, y la OSCE no participa en ellas. Algunos países ya han empezado a elaborar planes de contingencia para un posible seguimiento de lo que por ahora llaman acuerdos hipotéticos una vez resuelta la crisis ucraniana. Y por supuesto, esto es demasiado prematuro. En primer lugar, la OSCE tiene aquí un legado muy negativo en lo que respecta a la misión especial de observación, que se suponía debía supervisar la aplicación de los acuerdos de Minsk. Implementation of the Minsk agreements, but instead of doing its job, Pero en lugar de cumplir con su función, era una especie de estructura sesgada que ignoraba por completo el hecho de que Ucrania ni siquiera planeaba implementar los acuerdos de Minsk, y todas las críticas se dirigían hacia las regiones del Donbass. Esto dejó un sabor tan amargo que realmente no puedo imaginar cómo podríamos intentar entrar en este río por segunda vez. Creo que es la dirección equivocada a seguir. Me refiero a planificar cualquier esfuerzo significativo por parte de la OSCE en términos de supervisión y resolución post-conflicto. No quisiera especular sobre cómo podría ser porque no participo directamente en las negociaciones. Pero lo que la OSCE puede hacer y lo que esperamos de ella es iniciar una conversación seria sobre la arquitectura de seguridad europea y analizar qué salió mal, cómo repararlo, cómo enmendarlo, y no repetir los numerosos errores cometidos en el periodo previo a la crisis ucraniana. Bueno, a menudo resulta confuso porque muchos funcionarios desempeñan distintos papeles. Por ejemplo, en 2003, el presidente neerlandés de la OSCE, Jaap de Hoop Scheffer, envió un documento a Rusia argumentando que los pacificadores en Transnistria o Moldavia debían ser sustituidos por fuerzas de la OSCE, ya que se trata de una institución de seguridad inclusiva. Sin embargo, dado que la OSCE no dispone de una fuerza militar, podría subcontratar esa tarea a la ONU, lo que en la práctica significaba reemplazar a los pacificadores rusos por europeos. Y una vez que dejó ese cargo, se convirtió en secretario general de la OTAN. Así es, bueno, tiene cierto sentido. Resulta muy difícil contar con una arquitectura de seguridad paneuropea clara si en cualquier momento puede degenerar o volver a la política de bloques. Pero por esta razón, existe, a nivel conceptual, un interés en el concepto de seguridad indivisible cuando hablas con tus colegas occidentales. Me refiero al principio básico de que la seguridad debería basarse en la idea de que una parte no debería aumentar su seguridad a expensas de otra. Todos son conscientes de que este principio ya figura en los documentos de la OSCE y comprenden perfectamente que damos especial importancia a esta disposición. Es uno de los principales pilares, si no la columna vertebral, de cualquier marco que podamos ver en el espacio europeo, con suerte una vez que termine este conflicto. Pero ellos priorizan abiertamente otros asuntos. Dicen que existe libertad para elegir cualquier bloque. Y entonces entramos en esta discusión tan estéril sobre qué es lo principal, qué es lo secundario, qué debe destacarse.
no lleva a ninguna parte, porque todos podemos ver las consecuencias de este enfoque miope y basado en bloques respecto a la seguridad europea. Has hecho muy bien en señalarlo hace un momento. Es un gran obstáculo, porque nunca se pretendió que Rusia se enfrentara a la OTAN como contraparte, ni que la OTAN y la UE adoptaran posiciones como bloques. Así que siempre fue una conversación entre países individuales. Y ya no es así. Es un gran desafío, y necesitamos encontrar una fórmula que acomode nuestros intereses y los intereses de seguridad europeos para evitar que se repitan este tipo de situaciones en el futuro. No es una tarea fácil. Nadie dice que el futuro sea fácil. Es una lucha cuesta arriba que tendremos que librar, pero necesitamos el compromiso de la otra parte, porque si se trata solo de culpar a Rusia por lo que ha ocurrido en nuestro continente durante muchos años, entonces, por supuesto, no tiene sentido. No necesitan a Rusia para este tipo de ejercicio. Lo hacen regularmente dentro de la UE y la OTAN, donde Rusia no está presente. Entonces, ¿por qué crear una plataforma más en la que debamos estar absolutamente sometidos a este tipo de agenda? No veo ninguna razón para ello. Debemos aprovechar esta oportunidad. Entiendo que existen posiciones comunes en la OTAN y en la UE, pero aún así hay intereses muy concretos y pragmáticos en evitar un nuevo conflicto en Europa. Y tienes toda la razón al decir que la situación es muy peligrosa. Estamos en una pendiente muy resbaladiza, o sobre hielo fino, como prefieras decirlo. Pero necesitamos actuar, pensar de forma creativa y recorrer todos los kilómetros adicionales que sean necesarios para alcanzar nuestro objetivo, que es la seguridad para todos, no solo para Rusia, sino para todos. Así que cuando la gente debate la cuestión de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, yo siempre pregunto, ¿y qué pasa con las garantías de seguridad para Rusia? ¿Quién proporcionará esas garantías? ¿Y por qué se piensa que, si hay garantías de seguridad para Ucrania, pero no para Rusia, esa estructura será sostenible? No lo será. Necesitamos tener una visión más amplia y encontrar una solución a un problema más general, en lugar de limitarnos a hablar de garantías de seguridad para Ucrania. Eso es una visión a corto plazo y no nos llevará a ninguna parte. Ahora bien, es preocupante que la gente hable de seguridad únicamente en términos de disuasión y de negociación desde una posición de fuerza. Idealmente, por supuesto, querríamos garantías de seguridad mutua. Pero mencionas esa pendiente resbaladiza, y lo entiendo. Si se concibe la guerra en Ucrania como el colapso esencial de la arquitectura de seguridad europea, algo sobre lo que muchos advirtieron en los años 90, especialmente en el ámbito académico, decían que una vez que se decidió ampliar la OTAN hacia el este, no habría un punto lógico de detención hasta llegar a Ucrania, y que eso sería un desastre, como muchos reconocieron. Pero ahora estamos en esa pendiente resbaladiza, y estamos escuchando a varios líderes decir que la guerra se está convirtiendo en una posibilidad real. Me preguntaba cómo lo ves tú. ¿Es solo una postura cuando oyes esas declaraciones del canciller Merz, o de Starmer, o de Macron? ¿Es para un público interno? ¿Es para mantener a Estados Unidos implicado en el continente? ¿O es una preparación real para la guerra? Porque no parece una guerra para la que nadie esté preparado, ni que nadie realmente desee. Sabes, la línea entre hacer alarde y prepararse realmente para la guerra es muy difusa. Uno puede ni siquiera darse cuenta de cuándo cruza el punto de no retorno, y eso es muy peligroso. Hasta ahora, a muchos observadores les parece más bien una cuestión de apariencia, y mucha gente insta a los demás a no tomárselo demasiado en serio porque, bueno, los europeos también quieren a sus hijos, así que, ¿por qué intentarían acercar un conflicto militar con Rusia? Military conflict with Russia, but it's as of today, who knows what will. Pero a día de hoy, ¿quién sabe qué pasará mañana? La población europea está siendo claramente zombificada por este tipo de campaña, en la que Rusia es la fuente de todos los problemas, el único enemigo.
En contra del sentido común, dicen por un lado que Rusia es demasiado débil para tomar toda Ucrania, y por otro que Rusia es lo bastante fuerte como para amenazar a la OTAN y planear un ataque inminente. No sé cómo encajan esas dos cosas. Así que esto es, en su mayor parte, creo, la inercia de las élites que estaban allí cuando se redactó e implementó este proyecto ucraniano antirruso. Was drafted and implemented, and for them it's very difficult Y para ellos es muy difícil cambiar el rumbo y mirar esto desde una perspectiva diferente, porque esa es la única lente que tienen. Rusia es el enemigo y Rusia es responsable de lo que está ocurriendo. Pero creo que también deberíamos contar con parte de la opinión pública en Europa. Veo que muchas figuras destacadas no están de acuerdo con este tipo de lógica, que inevitablemente nos acercará a un conflicto militar. Mucha gente pide detenerse, mirar a su alrededor e intentar identificar los verdaderos obstáculos, los verdaderos problemas que tenemos, para mantenernos en una agenda pacífica y constructiva, en lugar de una en la que nos miremos a través de mirillas. Esto requiere liderazgo, requiere valentía, y deberíamos hacerlo. And we should do it. So far, again, the European allies Hasta ahora, una vez más, los aliados europeos en varios países siguen propagando esta imagen de Rusia como un enemigo, Rusia como una amenaza, y eso resuena en la sociedad. En algún momento, si esto continúa así durante varios años, entonces todo el mundo acabará, ya sabes, pensando que es algo que se da por hecho, que Rusia es un enemigo, que se da por hecho que Rusia se está preparando para atacar a la OTAN. Estos estereotipos son muy vívidos, y es fácil implantarlos en la mente de la gente, especialmente en la generación más joven, que no es consciente de lo que es una guerra real. Para ellos, es más bien como un videojuego que la verdadera lacra de la guerra. Así que es peligroso, y diría que es un juego sucio, que algunos de los sectores de la élite están jugando, porque lo que está en juego es la cuestión de la seguridad europea, y aún así quieren continuar con esta locura, esta retórica temeraria, que no tiene absolutamente ningún equivalente ruso. Nunca encontrarán a ninguno de nuestros políticos amenazando a Europa, diciendo que Rusia quiere apoderarse de toda Europa, que Rusia quiere atacar o que Rusia necesita más territorio. No es cierto, porque Rusia tiene suficiente territorio. Nunca se ha tratado de la tierra, se ha tratado de las personas, de los derechos humanos, de los derechos de los hablantes de ruso, de la dignidad y de la existencia de Rusia como país. Eso es lo que está en juego, no el territorio. Son ego que quieran ver a los países europeos. No hay absolutamente ninguna followers para esas afirmaciones. No reason, no basis for such claims. That's my last question, though, is, Mi última pregunta es, ¿cómo evalúa el momento en el que estamos entrando? Porque parece que las cosas están cambiando rápidamente en Ucrania. Si se observa desde el punto de vista militar, económico o en términos de infraestructuras, cualquiera que sea la categoría que se utilice para medirlo, parece que nos estamos acercando al final. Si no es el principio del fin, quizás sea el fin del principio, según se quiera ver. Básicamente, we step those remos a final de conflictos. Es una prioridad de su grado for en forma temporánea. The war taking a different form, that is, the losing side, which would... Es decir, el bando perdedor, que en este caso serían la OTAN y Ucrania, reacios a perder la lucha, se volvería más desesperado y con la esperanza de salvar la situación podría escalar de alguna manera. Mientras tanto, el bando ganador, que en este caso sería Rusia, suele dar pasos mucho más audaces. Podría ser por arrogancia o simplemente por razones prácticas. Por ejemplo, si tiene el campo de batalla bajo control, ¿por qué permitir que drones de la OTAN sobrevuelen el Mar Negro eligiendo objetivos en Rusia? Así que es de esperar que ambos bandos cambien su comportamiento en lo que puede definirse como una escalada. ¿Ves que nos estemos adentrando en un escenario tan peligroso? Do you see us moving into such a dangerous scenario? It's hard to predict and to give
Es difícil predecir o analizar hacia dónde nos dirigimos, porque las guerras modernas son una mezcla de combate y propaganda. Esta es una guerra híbrida. Creo que mucha gente en Europa todavía no tiene una imagen real de lo que está ocurriendo en Ucrania o en Francia. Zelensky y su régimen intentan presentar la situación de una manera muy distorsionada. Por un lado, afirman estar logrando algunos avances en el campo de batalla, pero es muy difícil demostrarlo y no parece que les importe aportar ninguna prueba. Son solo afirmaciones simples. Necesita mostrar su fuerte, como attuar over control, lo cual no es Kiev. Mucha gente en Europa no se da cuenta de que los ucranianos simplemente no quieren luchar y que esto ahora se parece más a un ejército de esclavos que Zelensky está intentando movilizar, porque nadie se une voluntariamente al ejército ucraniano. Es un reclutamiento forzoso. Están capturando a personas en las calles y llevándolas a esta trituradora de carne sin ninguna necesidad real. Lo que está haciendo ahora el régimen de Zelensky es criminal hacia los ucranianos, porque si los ucranianos pudieran opinar, no tengo ninguna duda de que apoyarían poner fin a este conflicto. Apoyarían avanzar hacia una resolución que pudiera ofrecer una seguridad sostenible para Europa y para la propia Ucrania. Pero ese no es el plan del régimen de Zelensky y sus patrocinadores, porque lo que les importa es conservar su poder y evitar las elecciones, evitando cualquier posibilidad de que el pueblo de Ucrania se exprese y elija el camino que realmente desea. Sigo creyendo que ese camino no será en contra de Rusia, sino más bien de vecindad con Rusia. Y esto sigue siendo posible a pesar de todas las afirmaciones de la propaganda ucraniana. De lo contrario, resulta difícil explicar por qué 7 millones de ucranianos han encontrado refugio en Rusia y por qué es tan difícil para las fuerzas ucranianas evacuar a las personas de las regiones orientales de Ucrania que no quieren abandonar sus hogares y que no temen al avance del ejército ruso. Tienen más miedo del ejército ucraniano. Por eso ya sabes, en este mundo distorsionado, algunas personas simplemente pueden no tener la imagen correcta, el análisis adecuado de lo que está ocurriendo. Pero quienes conocen la verdadera situación, quienes realmente tienen sus propias fuentes, no tienen absolutamente ninguna duda de que la situación del régimen de Zelensky es absolutamente desesperada. Puede, por supuesto, prolongar su agonía a costa del pueblo ucraniano. Pero haya o no ayuda extranjera, estén o no los Estados Unidos con Ucrania, sigue siendo solo cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo, de destrucción, de coste humano. Pero Rusia está avanzando y Rusia está en camino de cumplir todas las tareas, los objetivos de la operación militar especial. Por medios militares, sí, pero Rusia preferiría hacerlo por medios diplomáticos. Y si no fuera en contra de los intereses fundamentales y vitales del régimen de Zelensky, de sus secuaces y de Europa, el Reino Unido y algunos otros lugares, si no fuera por eso, por supuesto, la paz y de nuevo, si el pueblo de Ucrania tuviera la oportunidad de expresar su posición, no tengo ninguna duda de que habría prevalecido hace mucho tiempo. Bueno, espero que tú y tus colegas europeos tengáis éxito allí en Viena en promover el entendimiento mutuo, la diplomacia, la seguridad inclusiva y la seguridad indivisible. Eso sería lo ideal en comparación con el camino en el que estamos actualmente. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. De nada. You're welcome.